Guerra en Oriente Medio. Los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán, desde el plan de rearme nuclear de Francia y Alemania, al papelón de Pedro Sánchez y España, claro, frente a la mayoría de socios europeos. La última hora de esta misma tarde, las palabras de Donald Trump sobre España. El presidente ha ordenado romper los acuerdos comerciales con nuestro país por su postura, nuestra postura en la ofensiva en Irán. Declaraciones que se producen después de que el gobierno se haya negado a permitir que Washington utilice las bases de Morón y Rota. Trump afirma que España ha sido un socio terrible y ha advertido que nadie le dirá que no puede usar sus instalaciones. El gobierno acaba de responder a Trump que deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos con la Unión Europea si termina revisando las relaciones con España. En la Moncloa se jactan de disponer de recursos para contener posibles impactos, tal cual y entre comillas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. España cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro. Es la retadora respuesta ofrecida desde la Moncloa ante la arremetida de Donald Trump. Si la administración norteamericana quiere revisar la relación, advierten desde el corazón del poder, deberá hacerlo respetando la autonomía de empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos. En todo caso, la voluntad, incide el Ejecutivo, es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional, porque la ciudadanía pide y merece más prosperidad, no más problemas. Eso aseveran de urgencia a la espera de que mañana comparezca el propio Pedro Sánchez a las 9 desde la Moncloa. Gracias, Ricardo. Nekane Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, repasamos punto por área sobre el terreno del estado de la guerra. Empezamos por Israel. Mantiene Israel los ataques sobre Teherán y Beirut. Este martes han bombardeado el edificio donde se elegía al sucesor de Yamenei. Según algunas informaciones, los 88 clérigos no estaban allí. En total, las fuerzas israelíes han atacado aproximadamente 600 objetivos en Irán. El primer ministro israelí, Netanyahu, avisa de que atacarán aún con más fuerza. Precisamente en Irán. El gobierno iraní ha alertado a los países europeos de que habrá consecuencias si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, palabras que llegan después de que Alemania, Francia o el Reino Unido hayan afirmado que podrían tomar medidas defensivas y destruir capacidades militares iraníes. Trump ha dicho que Irán quiere negociar, pero que ya es demasiado tarde. Sobre Arabia Saudí. La embajada americana en Arabia Saudí ha sido atacada por Irán con drones. Se ha producido un pequeño incendio, daños materiales menores en el edificio. Es la respuesta a las amenazas de Trump de que habrá más ataques. En Estados Unidos, protagonista hasta lo de Donald Trump, Marco Rubio. Porque el secretario de Estado de Estados Unidos ha confirmado que los bombardeos que lanzaron sobre Irán fueron consecuencia de las pretensiones de Israel de atacar primero el territorio iraní y la posible respuesta de Teherán ante la agresión. Explica Rubio que si no atacaban antes, precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses. Novedades en el Líbano. La Embajada de Estados Unidos ha anunciado su cierre indefinido. Las tropas israelíes avanzan en el sur del país, mientras Hezbollah habla ya de guerra abierta. Al menos 40 personas han muerto y hay más de 200 heridos por la ofensiva israelí. Chipre, no olvidemos que es Unión Europea. Eso es, y Francia por eso se ha sumado a Grecia y va a enviar una fragata y sistemas antimisiles a Chipre tras el ataque a una base británica. A esta hora está previsto que Macron se dirija a la nación. Estaremos pendientes de posibles anuncios. El Reino Unido prepara también un destructor para proteger su base y advierte de que los drones lanzados contra la isla procedían del Líbano. Eso sobre el terreno. Derivadas económicas hay de todos los colores. Empezamos por las bolsas. Y ahí está todo en rojo. El IBEX se desploma un 4,5% por esa guerra. Es su peor sesión desde abril de 2025. Las bolsas europeas también han terminado la jornada con pérdidas. Las bajadas han superado el 3% en las principales ciudades. El gas y el petróleo. El precio del gas ha subido en Europa un 40%, el del petróleo un 8% por esa guerra en Irán. La escalada amenaza el estrecho de Hormuz, una de las principales rutas del suministro mundial de petróleo y gas licuado. El comercio por mar. MSC alerta del golpe al tráfico marítimo por la guerra en Oriente Próximo. Augura una subida de precios muy importante de los cruceros. Francisco Lorente, que es el presidente de la compañía en España, advierte de la situación que es alarmante, que
que ha obligado a desviar casi todos los barcos con el consiguiente aumento de costes. Y 10. Atentos a los pasos de nuestros vecinos europeos. Y hablamos de dos protagonistas, del canciller alemán Merz, también del presidente Macron francés. Trabajan para formar ese grupo dedicado a la coordinación entre ambos países, que incluye consultas sobre la apropiada combinación, dicen, de capacidades convencionales de defensa antimisiles y nucleares francesas. Y en ese grupo están también Dinamarca, Suecia, Polonia, Bélgica, Alemania y el Reino Unido. Ojo. Capacidades de defensa nucleares. Y se ha unido toda Europa, mi postdata, excepto nosotros. España aislada, no ya de Donald Trump o de Netanyahu, que también, sino de los propios socios europeos. Como un buen amigo me recuerda, no solo Europa y Estados Unidos. Marruecos, el amigo del alma de Washington y de Tel Aviv. Y concluye, y nosotros a por uvas. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Repasamos el resto de noticias de este martes 3 de marzo, Nekane. Termina el primer día del debate de investidura de María Guardiola en Extremadura. Mañana será la votación. Si no logra la mayoría absoluta, habrá una segunda ronda el viernes, cuando bastará con una mayoría simple. En su discurso, Guardiola ha lanzado varios guiños a Vox. Dice que no son incompatibles ni hay muros entre ellos. Y en Aragón, María Navarro es la nueva presidenta de las Cortes. Se daba por hecho que Vox asumiría la presidencia, pero los de Abascal no han presentado candidato, han votado en blanco. Navarro se ha quedado a tan solo un voto del candidato socialista. La mesa de las Cortes ha quedado constituida con mayoría del PP. David Sánchez cobró 340.000 euros de la Diputación de Badajoz en los años en los que estuvo contratado. Según ha podido saber COPE, ingresó esa cantidad entre julio del 17 y mayo del 25. Primero ocupó el cargo de coordinador de las actividades de los conservatorios de Badajoz y luego fue jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El hermanito, David Sánchez, será juzgado en mayo por su contratación en la Diputación. El ex-DAO asegura que el audio de la denunciante encaja con un ataque de celos, pero no con una violación. La defensa de José Ángel González ha enviado un escrito al juez donde habla de contradicciones entre el relato de la querella y lo que se escucha en las grabaciones. Asegura que esas conversaciones demuestran complicidad y un trato íntimo entre dos personas que mantuvieron una relación. 6 detenidos, entre ellos un ex alto cargo de Transición Ecológica y el dueño de Forestalia, por presunta corrupción. La Guardia Civil ha registrado las sedes de la empresa en Madrid y Zaragoza en una operación sobre contratos irregulares de renovables. Se está investigando si se manipularon declaraciones de impacto ambiental para obtener los permisos. La Audiencia Nacional asume la investigación del caso Plus Ultra y mantiene el secreto de las actuaciones. Hasta ahora estaban en un juzgado de Madrid. Entre los investigados está el presidente de la aerolínea y Julio Martínez, empresario y amigo de Rodríguez Zapatero. Plus Ultra fue rescatada por el gobierno con un préstamo de 53 millones de euros durante la pandemia. La Seguridad Social sumó 97.000 nuevos afiliados en febrero, aunque el paro sube también en casi 3.600 personas. Educación y hostelería tiran de la creación de empleo, aunque es el peor dato desde 2021. Los más afectados han sido mujeres, jóvenes y extranjeros. El total de parados se mantiene por debajo de los 2,5 millones. 3 atrapados tras el derrumbe de un edificio en 7 iglesias de Trabanco, en Valladolid. Son 2 mujeres y un hombre que están atrapados entre los escombros, pero están conscientes. En la vivienda de 2 plantas se están realizando obras. Y 2 bebés rescatadas de una patera ingresan en un hospital de Ibiza por deshidratación e hipotermia. Las niñas de 2 y 18 meses evolucionan bien. Viajaban en una embarcación que fue localizada el sábado y que había salido de Argelia. Hasta finales de febrero, más de 800 migrantes han llegado a Baleares en patera. Y, te recuerdo, esa última hora de esta misma tarde, 4 muertos al derrumbarse una pasarela por unos acantilados junto a Santander. La Guardia Civil sigue trabajando en la zona. Al parecer eran unos jóvenes que estaban precisamente sobre ese mar cuando la pasarela se derrumbó. Antes de irte, lo primero, gracias por estar ahí. Y después, no te marches, suscríbete al canal de COPE, vas a estar perfectamente informado, opinado. Y aquí te dejo, para que lo veas, con 2 vídeos más.